Decíamos en el comienzo del programa, el dólar, el acuerdo con el FMI, la pérdida de reservas. Yo te diría que es un buen día para hablar con la economista Marina Alpoyeto, directora de Cogou. Un privilegio. Así es. ¿Qué tal, Marina? Daniel Santoro y José Luis Brea te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, me alegro que estés bien. Te queríamos preguntar por qué es tan importante para el gobierno en este momento un acuerdo con el fondo. Desde la oposición muchos dicen, bueno, si la economía está tan bien como dicen el presidente Milei y su ministro Caputo, ¿por qué tenemos que recurrir al fondo? El gobierno da su explicación, ¿no? Dice que dentro de las debilidades de la macroeconomía queda pendiente sanear el Banco Central. ¿Tu análisis cuál es, Marina? Sí, a ver, si querés, arranquemos por el principio de qué es lo que recibió el gobierno. Básicamente era un banco central descapitalizado. Tenías reservas negativas en la zona de 11.500 millones de dólares y tenías lo que los economistas mencionábamos, un overhang de pesos, un excedente de pesos en la economía, que básicamente estaba puesto en lo que eran los pasivos remunerados del Banco Central. Pero había muchos pesos y no había dólares en las reservas. Y lo que había detrás de eso era una inflación que corría al 12% por mes, una brecha cambiaria que llegó a tener picos del 200%, y una distorsión de precios relativos violentas, con tarifas reprimidas, con precios de los bienes muy caros, con salarios que venían perdiendo contra esa aceleración de la inflación. Pero básicamente lo que había era un balance del Banco Central reventado y además había mucha deuda acumulada, deuda comercial acumulada, deuda por utilidades acumulada, como contracara de nuevo, el escenario electoral anterior, donde el entonces ministro candidato abusó, si querés, de la postergación de los pagos de importaciones Plan platita. y del cepo para llegar a la elección. O sea, bueno, otra vez estamos discutiendo cómo llegamos a la elección. Si querés, 1 año y 2 meses después. Se hablaba del plan llegar, ¿no? En aquel momento, Marina, vos decís que hay otro plan llegar ahora. Sí, siempre hay un plan llegar en los años electorales, ¿no? Digo, si querés, distinto, pero en última instancia la pregunta es esa. Ahora, el gobierno arranca intentando sanear ese balance del Banco Central con una devaluación muy agresiva, un salto del dólar del 120%, pasó de 360 a 800 mangos. Eso te coordinó ¿no? Ellos dicen un sinceramiento un sinceramiento cambiario, digamos, ¿no? Y un sinceramiento de precios, la inflación salta al 25%, y a partir de ahí establecen un esquema cambiario que a mi juicio inicialmente era correcto, pero que después empieza a hacer ruido. ¿Que es la tablita o el crawling peg, del 2% mensual en aquel momento? Bueno, crawling peg al 2, que hace un mes atrás lo bajaron al 1, o sea, ritmo de devaluación al 1% por mes desde febrero. Y el otro lado, el blend, ¿no? El 20% de la exportación destinado al contado con liquidación, de manera tal de tener un esquema donde en el mercado oficial controlas el precio, en el mercado financiero controlas la oferta y de alguna forma también controlas el precio, y eso te permitió de alguna forma desplomar la inflación, te permitió mantener contenida la brecha y te permitió de alguna forma remonetizar la economía o parte de ese excedente de pesos que había, empezar a volcarlo a la economía, volcarlo al crédito y que la economía haga piso en abril, después de la recesión, si querés, coordinada por la devaluación y la caída en los ingresos, es un rebote en el nivel de actividad. Y ese milagro, entre comillas, que es que la inflación bajó del 25 al 2,4 y el nivel de actividad hizo piso en abril, y hoy estás volviendo a los niveles de octubre de 2023, bueno, está de alguna forma basado en ese anclaje del tipo de cambio. Y ese anclaje del tipo de cambio inicialmente te permitía comprar dólares por la cuenta corriente, o sea, por la diferencia entre lo que exportás e importás, fundamentalmente porque el nivel de importaciones era muy bajo, pero además las pagabas en cuotas. Acordate al principio, era 30, 60, 90, 120 días. Claro. Ese esquema empezó a hacer agua a partir de junio, porque la cuenta corriente cambiaria dejó de ser superavitaria, y empezaste a tener problemas en términos de brecha y de riesgo país, ¿no? Digo, el riesgo país inicialmente comprimió de los 2.000 puntos básicos de partida a los 1.200, sube cuando empieza a perder reservas el Banco Central, en junio, julio, agosto, septiembre, y el gobierno consigue un puente gigante que fue el blanqueo.
El blanqueo le permitió volver a comprar dólares a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo esto se empieza a desanclar, yo creo que en parte por los propios comentarios del ministro, que de alguna forma te pone incertidumbre, o al revés, te apagó la luz del balizamiento, o sea, vos te había balizado y te dijo, el oficial va por acá, el financiero va por acá, y todo el mundo manejaba, si querés, la demanda de instrumentos en pesos dentro de ese balizamiento, y cuando te pone en dudas el esquema cambiario en el marco del acuerdo con el fondo, es donde el mercado empieza a ponerse nervioso, y en los últimos 6 días hábiles el Banco Central vendió 1.200 millones de dólares. ¿Y por qué crees que Caputo habla o sale a hablar en televisión y no define nada? Trata de tener la expectativa vigente, ¿es porque no todavía están negociando? Porque es bastante curioso, ¿no? Porque hay varios colegas tuyos que han hecho este análisis, ¿no? El ministro sale aparentemente para tratar de calmar los mercados y logra el efecto contrario. A ver, yo lo que diría son dos cosas. Digo, primero es, vos necesitas construir un puente adicional porque los dólares del blanqueo empiezan a ser cada vez menos. Entonces ese puente adicional era, si querés, el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, yo lo que digo es, el acuerdo con el Fondo Monetario, que el gobierno de alguna forma te anuncia, que ya está, falta ponerle el moño, dijo el presidente, yo lo que venía sosteniendo es, no hay intersección entre lo que el gobierno quiere y lo que el fondo quiere. El gobierno quiere un esquema que te sostenga, un programa con el fondo que te sostenga el esquema actual y que te inyecte dólares al Banco Central. ¿Qué significa el esquema actual? Es un esquema donde estás remonetizando agresivamente la economía. Ahora explico por qué remonetizás, pero digo, básicamente no emitís para el déficit, pero sí emitís para los pagos de deuda, porque la deuda en dólares para un país que no tiene acceso al crédito se paga con dólares que el Banco Central compra emitiendo pesos, y después los dólares se usan para pagar, con lo cual te quedan los pesos en la economía. Entonces, cuando vos mirás la dinámica estás remonetizando con un esquema cambiario que mantiene el CRO a rajatabla, y que de hecho la lógica es converger hacia un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. Intervengo mucho en la brecha, con lo cual no acumulo nunca reservas, y el fondo lo que quiere es un esquema monetario que remonetice, pero en una lógica de acumulación de reservas, con algún esquema, yo no digo de flotación pura, digo, Argentina no puede flotar con este balance del Banco Central y con el prontuario que tiene y sin acceso al crédito, pero a lo mejor un esquema de mayor flexibilidad entre bandas, y ahí empiezan todas las especulaciones respecto de qué podría ser un esquema cambiario. Ahora, mientras pasan estas dos cosas, un esquema que está remonetizando con anclaje cambiario y un fondo que lo que te dice es acumularme reservas, en el medio lo que te da es un discurso muy basado en la narrativa del presidente y en cómo se presenta el programa monetario, que te dice la oferta de pesos es fija, no hay pesos, ¿no? Porque fijé la base monetaria amplia y mi objetivo es, yo voy a flotar el día que se den las 3 condiciones, o sea, más adelante. No digo, 3 condiciones que son que la inflación converja al 1 y pico, que el Banco Central tenga reservas cosa que no va a ocurrir con este esquema, y que la base monetaria converja a la base monetaria amplia. Entonces, la verdad es que hay una dicotomía. Esa dicotomía estuvo siempre, y en el medio los mensajes de ya estamos por el acuerdo, ¿no? Lo anuncian en la Asamblea Legislativa, mandan el DNU al Congreso, esta semana diputados aprueba el DNU, con lo cual ya queda vigente la posibilidad de hacerlo, pero digo, la letra chica del acuerdo con el fondo sigue sin estar. Mi lectura es que originalmente el fondo reaccionó a Trump, que mandó la misión y parecía que se achicaban las diferencias. Bueno, eso pareciera volver a foja cero, el llamado de Trump pareciera que no estuvo, y entonces empiezan las especulaciones respecto a las dos cosas que faltan del acuerdo: cuál es el monto y qué esquema cambiario. Y lo que hizo el ministro con la declaración el martes en la entrevista fue poner incertidumbre sobre el esquema cambiario, que de alguna forma era lo que te estaba balizando todo el mercado de pesos. Y entonces, de nuevo, el carry, digo, el exportador espera para liquidar, o para liquidar el 20% en el contado con liquidación, con lo cual no hay oferta en el contado con liquidación. El importador acelera los pagos el que puede.
Entonces digo, tenés una Casi que presión volvés sobre a un escenario de segunda mitad del 2023. En es en distinto este porque la segunda aspecto. mitad de 2000, ahora, acordate que la segunda mitad de 2023 Massa hace de chicle las reservas, o sea, estira, digamos, las reservas, las lleva a niveles negativos, si querés, parecidos a los actuales, después de haber pagado deuda como pagaste, ¿no? Digo, y con los dólares para pagar los próximos vencimientos. Pero Massa lo que hace es acumular deuda comercial, o sea, Massa pone restricciones cuantitativas a los pagos de importaciones. Vos acá tenés controles de capitales, el cepo sigue estando, pero tenés una muchísima mayor flexibilización en lo que tiene que ver con el esquema cambiario, en un contexto donde, de nuevo, no hablemos de atraso cambiario, porque eso genera sus, ¿no? Digamos, rispideces, pero la Argentina se volvió cara y la demanda de importaciones está saltando. O sea, vos en enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo, vos importabas por 4.000 palos por mes y pagabas 2.000 en promedio. Hoy estás importando por casi 6.000 y pagás los 6.000. Entonces lo que digo es, y la economía no tuvo un salto exportador asociado a vaca muerta, o sea, hay un superávit energético mayor. Es más el futuro que el presente por ese lado, me parece. En realidad el presente también, o sea, si vos mirás hoy tenés cerca de 20.000 millones de dólares adicionales a los que tenía Macri en 2017, cuando el déficit de cuenta corriente eran 5 puntos del producto. Hoy el déficit de cuenta corriente proyectado para 2025 está en torno a 1 punto del producto, 0,7, 1 punto del producto. Pero con blend son más de 2. Entonces lo que digo es, el problema es, están mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, eso nosotros lo venimos mencionando como un problema del esquema. Decimos, no digo, atrasate el tipo de cambio, con blend no compras dólares y sin programa financiero, porque no tenés acceso al crédito en dólares, la dominancia fiscal se sostiene. Ahora, de nuevo, el mercado, ¿qué es lo que mira? El mercado mira 4 cosas, mira la consolidación fiscal, mira la compra de dólares, mira el balizamiento, esto de que te controlo ¿no? El crawl, te controlo la brecha, las expectativas de inflación y las expectativas no digamos, de la tasa de interés, pero fundamentalmente mira las encuestas. Entonces la pregunta es, bueno, primero, ¿con qué esquema cambiario vas? Donde hay un gran signo de pregunta, digo, la lógica siempre es, no se devalúa en el año electoral. El gobierno venía jugando a tabla este esquema, ¿no? Digo, te bajó el crawl del 2 al 1 y marcó la cancha el acuerdo con el fondo. Bueno, digo, estás en mitad de esa discusión, pero fundamentalmente, digamos, Marina, tu pregunta es, el ministro, cuando contestó en la entrevista, dijo, estamos negociando y no podemos hablar sobre el tema. Marina. Cuando hasta ahora, en cada entrevista, siempre contestaban de la misma forma, nada cambia, todo se sostiene hasta que estén dadas las 3 condiciones. Marina, Daniel Santoro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ahí en tu diagnóstico vos dijiste que no hay una intersección entre lo que quiere el gobierno de Milei y lo que quiere el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Y dijiste que no se produjo la llamada de Trump al Fondo Monetario Internacional. Pareciera que no. Puede ser que si el gobierno de Estados Unidos pidiera una flexibilización a los técnicos, ¿cambiaría esto o se va a mantener la línea de los técnicos con todos estos argumentos que vos diste recién? No, a ver, digo, si hay un movimiento político, digo, el movimiento político manda por sobre lo técnico, digo, ya lo vimos en el acuerdo con Macri. Ahora, la diferencia que tenés respecto a lo que pasó en 2018-2019 es que el fondo tiene hundido en Argentina 44.000 palos de deuda. Entonces, yo el otro día... ¿Y esto sería deuda nueva, Marina? Porque hay mucha discusión con eso. Sí, no es deuda nueva, sí es deuda nueva. Pensar en el fondo, ¿no? Digo, el fondo en el año 99, en Brasil, a Cardoso, le financia de alguna forma la campaña y inyecta en Brasil cerca de 20.000 millones de dólares que se perdieron de las reservas. Cardoso gana la elección y al día siguiente de la elección va un nuevo esquema cambiario, digamos, donde empalma, digamos, si querés, con, ¿no? digamos, el plan real, ¿no? En Argentina, el gobierno de Macri, el fondo hundió 44.000 millones de dólares del crédito que originalmente eran 57.000. Perdió la elección y el fondo 8 años después o 9 años después todavía está viendo cómo cobra, un poco menos de 8, ¿no? Digo, de 2019 hasta 6 años después está viendo cómo cobra los 44.000. Entonces, tiene hundido 44.000. La pregunta es
estos 20.000 que aparecen ayer, digamos, como número, digo, ¿qué significan? Es que en un acuerdo por 4 años, al fondo le tenemos que pagar de acá a fin de 2029 20.000 millones de dólares de capital, más 11.000 de intereses. Si en vez de hacerlo hasta diciembre del 29, como decimos son 4 años, lo hacemos hasta mitad de año, son 17.000. Si lo hacemos hasta el primer trimestre del 29, son 14.000 de capital. Si te dan 20, te quedan 6. Ahora esos 20 depende cómo te los entreguen, o sea, no es lo mismo que te los vayan dando cada vez que vence un pago o que te los den todos adelante para recapitalizar el Banco Central. Ahora, si recapitalizás el Banco Central, ¿qué podés hacer con esos dólares? ¿Podés intervenir en la brecha? O sea, ¿cuál es la función que cumplen? Entonces hay mucha incertidumbre respecto a la magnitud del programa. Ahora, si el fondo te pone 20.000 palos de arranque, eso es un aumento en la deuda con el fondo. El fondo aumenta la exposición en Argentina. Pero Marina, vos recién dijiste que a Macri le dieron 57.000 millones de dólares, pero recibió 44. El crédito original. Claro, entonces, pero yo voy a que hay 13.000 que el fondo no entregó a la Argentina. Claro. Entonces eso, sí, pero ese acuerdo se cayó, ese acuerdo se cayó, después hubo después hubo un nuevo acuerdo y ahora estás negociando un nuevo acuerdo. En principio es que hay una cuenta, digamos, en el Fondo Monetario que dice 13.000 palos pendientes para la Argentina. Eso no está. Entonces lo que digo es, depende de una definición de política, digo. Claro. Como acreedor, el fondo, Argentina es el principal deudor que tiene, cerca del 37% de la cartera del fondo, y en principio, digamos, si quisieras diversificar, la lógica no sería hundir más plata en la Argentina. Ahora, si hay una definición política, digamos, del principal accionista del fondo respecto al programa, bueno, las cosas pueden ser un poco distintas. La pregunta es, ¿para qué esquema cambiario? Y lo vas a tener que cambiar, porque si vos decís que hay problemas para que Argentina ingrese dólares, con este esquema cambiario vamos a seguir estando en problemas, ¿o no? Bueno, la discusión es esa, o sea, cuando el gobierno te anuncia que el acuerdo ya está y falta el moño, bueno, uno se preguntaba qué es lo que, digamos, cuál es el acuerdo. Bueno, todavía ese acuerdo hoy no está. Es parte de una negociación, digamos, que está teniendo el gobierno, pero en principio el gobierno generó, si querés, incertidumbre sobre el esquema cambiario cuando todavía no tiene cerrado el acuerdo. Eso es lo que está pasando. Y la consecuencia es esta. Bueno, Marina del Poyeto, economista, directora de COGO, muchísimas gracias, como siempre, muy claro, Marina, y muy completo tu análisis. Buen fin de semana. Muchas gracias por llamar. Buen fin de semana. Un beso. Bueno, Dani. No hay intersección. Yo en un momento pensé preguntarle algo por fuera de lo del FMI, pero la verdad que